Bueno, y tenemos el gusto ahora de recibir en el estudio a Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, para hablar sobre su libro Lazos de Traición. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, me da mucho gusto estar acá. Y bueno, vamos a hablar de traición, pero me llamó la atención que habla de no se sabe quién puede ser traicionado primero, si el país, la familia o uno mismo. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, primero es una novela, es decir, es ficción. Sucede, digamos, en torno al asesinato a Luis Donaldo Colosio. Bien. Y trata sobre lo que viven seguramente quienes se dedican al crimen organizado, pero también quienes se dedican a protegernos, a las Fuerzas Armadas, a las policías. Y muchas veces perdemos de vista que hay lazos comunicantes entre unos y otros. Es decir, los narcotraficantes, quienes se dedican al crimen organizado, no vienen de Marte, digamos, nacen en nuestros barrios, en nuestras sociedades. Son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos. Pudieron haber sido nuestros compañeros, amigos. Exacto. Y hay lazos, hay relaciones entre ellos, cuñados, primos, amigos de la infancia, que hace o nos obliga a pensar en estos fenómenos de manera un poco más sofisticada y que hace muy complicado combatir este fenómeno. Entonces, ¿qué se traiciona primero? ¿A la familia, la amistad, a la nación, al país, a las Fuerzas Armadas, al grupo criminal? Y un poco de eso va la novela, ¿no? Pues es una situación en donde dos primos que nacen y crecen juntos y son prácticamente hermanos, pues uno toma el camino de las Fuerzas Armadas y otro del crimen organizado. Y la vida en torno al asesinato Colosio los pone en una situación muy complicada. Entonces... Que además, supongo, Jorge, que, pues bueno, sitúas tu novela en el fatídico 1994, que para el país es un momento dificilísimo. Arranca con el levantamiento zapatista, pero están los magnicidios del propio Colosio, con el de Ruiz Massieu, el error de diciembre. Es decir, es un año en el que a los mexicanos se nos pone a prueba en muchos sentidos. Y en donde yo soy de los que piensa que no sabemos bien a bien quién mandó a asesinar a Colosio, ¿no? Digamos, yo no comparto la idea del asesinato, del asesino solitario. Sí. Pues un poco trata de eso, ¿no? De para quiénes era incómodo Luis Donaldo, quiénes podían estar interesados en asesinarlo. Y estos reacomodos y alianzas entre cuerpos criminales por el control, digamos, del trasiego de drogas entre los grupos de allá de Tijuana y del norte de México y los que estaban tomando mucho control acá en Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, ¿no? Entonces es en ese contexto, digamos, en donde se desarrolla la novela, pero sobre todo trata de esta relación humana, ¿no? Entre dos personas que los une lazos familiares de mucha amistad, pero al mismo tiempo están enfrentados en una situación delicadísima para el país, ¿no? Y empieza además con un disparo. Es decir, a partir de, digamos, de esta realidad que tenemos que vivir diariamente en México, ¿por qué elegir digamos, ese momento específico que significa tanto para tantas personas en el país cuando en ese momento pierden pues a un familiar, a un ser querido, a un amigo, independientemente? Fíjate que aunque parece que ya pasaron muchos años de aquello, creo que seguimos viviendo lo mismo, ¿no? Crimen organizado, vinculado con estructuras de poder, con estructuras políticas, con las Fuerzas Armadas. O sea, esta situación la viene padeciendo México desde hace mucho tiempo. Ahora, creo yo, exacerbada. Totalmente como nunca ahora hemos visto cómo ha penetrado el crimen organizado a las estructuras políticas, ¿no? y de gobierno. Y pues en ese sentido me parece que aunque se ubica la novela en aquel 1994, pues parece que fuera hoy, ¿no? Que se están viviendo este tipo de problemas en donde uno no sabe bien a bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Y en dónde está, digamos, la lealtad de las personas, ¿no? Pues enhorabuena, Jorge, Lazos de Traición. ¿Ya en circulación? Ya en circulación. Es una novela corta, creo que se digiere muy rápidamente y de veras creo que es muy actual para repensar en dónde están los valores, en dónde están los principios que como sociedad deberían de guiarnos y en dónde deberían de estar esas lealtades
Y cuando de manera muy irresponsable desde mi punto de vista se habla de traidores a la patria o de traidores a esto, deberíamos de ponernos a pensar realmente quién está traicionando a quién, ¿no? Cuando desde el poder, ¿no?, se está justamente generando lazos con el crimen organizado. Claro, con esa varita de la moral que van algunos. Además. Muchísimas gracias. Gracias a Jorge. ustedes Siempre por un la gusto oportunidad. platicar contigo. Gracias. Gracias.